Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Que tumba de fluido eléctrico en cualquier barriada de Cienfuegos en Cuba, te tumba la internet para que nadie pueda denunciar a los asesinos dictadores estos de Raúl Castro y Díaz Canel. Llevamos 3 días consecutivos, quitándole la corriente por la noche y por la mañana prácticamente nos ponen la corriente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando el carnerismo que hay? ¿Hasta cuándo el pueblo tiene que seguir aguantando a todos los gordos estos, gordísimos, a los dirigentes estos del gobierno provincial y del gobierno municipal en Cienfuegos, que están cebados, montados en carro 24 horas, para arriba y para abajo con aire acondicionado, y el pueblo sufriendo el hambre, la miseria, los apagones nuevamente? ¿Hasta cuándo hay que aguantar esto? ¡Abajo Raúl Castro y Díaz Canel! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Abajo la dictadura! Eso es lo que hay que hacer a los dictadores asesinos estos. Salir a protestar para las calles, seres, que nos están matando. No hay insumos médicos en los hospitales, la gente se está muriendo porque no hay medicina, no hay comida. Cada día suben los alimentos de precio. La gente se está muriendo de hambre, se están desmayando del hambre. Los apagones nuevamente. Todos los dirigentes estos que tienen planta, buenas mansiones, la comida no le falta. Caballero, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando como carneros? Todo el mundo en las calles, mira, todo el mundo en las calles, nadie protesta, nadie dice nada. Yo no me puedo quedar callado, yo sí grito y protesto porque me están matando lentamente. Hay que protestar contra la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel. Ya son 3 días consecutivos, 3 días tumbándole la corriente por la noche. No te dejan dormir, no te dejan comer. Oye, caballero, hay que ser carnero, seres. Hay que ser carnero, ver cómo las familias cubanas dejan morir a los familiares en los hospitales por no tener insumos médicos, por no tener medicina, y no protestan, compadre. No protestan. No están mirando que estos gordos, delincuentes, corruptos y asesinos, no les falta la comida, tienen plantas en su casa y no pasa nada. ¿Hasta cuándo vamos a ir aguantando como carneros a la dictadura esta asesina? Ya son 3 días consecutivos y es con la barriada esta de aquí, porque son tan carneros que como nadie protesta, entonces te quitan la corriente y te la vuelven a quitar y te la vuelven a quitar y te la vuelven a quitar, porque el que protesta es Raúl, este que está aquí, que sale para las calles a gritar. ¿Qué hace con eso? Porque si no tengo ningún... Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Joniel, ya que entraste ahí, si puedes compartir. Porque el problema es que cuando el live es ahora mismo, porque el líder mío, Raúl González González, estaba haciendo un live. Yo no voy a permitir que Raúl se incomode, no voy a permitir que Raúl caiga a un hospital por sacar la cara por un pueblo que es carnero, un pueblo que no acaba de despertar. Le están metiendo, como me dicen hoy, comenzó la pasión, y ahí van los apagones consecutivos, y Cienfuegos sigue de carnero. Cienfuegos sigue ahí. El 26 de julio le metieron fiesta, feria y todo el mundo en la plaza fiestando. Pero para salir a protestar, no. Y este es el tema del live. Ahora mismo Raúl González González. Que a ver, a mí, no sé, siempre me pasa lo mismo con Facebook. Voy a tener que cambiar la plataforma, irme para Instagram, irme para TikTok, no sé. Porque sinceramente no me dejan, no veo quién se conecta, quién no se conecta, no veo nada. Déjame compartir entonces un momentico. Hermano, lo que se van conectando, si se ve bien, si se escucha, me escriban y me digan. Y si hablo y si digo, es porque yo lo hice en Cuba, puedo quejarme, puedo hablar del cubano en un sentido. Tuve que salir, desgraciadamente, no tuve alternativa, pero es el tema que Cienfuegos, hacer el caballero, no sé, las personas que a veces me dicen que yo digo hacer, yo no soy política, yo soy una, como he dicho, soy una cubana que despertó y lo voy a seguir diciendo. Que no es carnera,
como, bueno, mira, ahora mismo Raúl González estaba haciendo una directa, le tumbaron la conexión. Saludos, mi hermanita. Saludos, mi hermanita. Le tumbaron la conexión, dijo que se iba para la calle. Yo no voy a permitir que Raúl nuevamente por las ¿cómo es? Incomodidades que coge, porque mentira, quien no es carnero no aguanta el apagón. Te lo aguanta un día, te lo aguanta dos, pero ya cuando se lo metes ahí consecutivo, no se lo va a aguantar a nadie y no se va a caer la boca. Así hacía yo a veces yo estaba en Cienfuegos y veía a la gente con el apagón. Yo decía, ¿te acuerdas, Ru, cuando yo estaba, cogí la sarna? Porque era sarna. Eso no tiene otro nombre, era sarna. Decía, yo no puedo, yo lloraba, decía, no puedo, pero es que salgo, me reprimen, entonces el pueblo ahí, el barrio, a costilla de uno, se beneficia. Porque es lo que dice Raúl. Nadie protesta, nadie hace nada, porque sale Raúl y grita. No, mi hermano. Y cuando la barriada lo buscan ustedes, los disidentes, los frontales. Enseguida no, es que no buscan, es que el problema es que se aprovechan. Sí. Porque a raíz de una protesta, se aprovechan, vienen, le ponen la corriente para que no seamos un estallido, porque a costilla de la protesta, pero es que no, el barrio, no salen a hacer, no salen, no nada. No Entonces, saben. ¿qué van a seguir esperando? Porque ya por lo menos ya le tienen metido el pie. Los bancos no tienen dinero. Ya, no sé, ¿hasta cuándo va a seguir esperando el cubano, caballero? No, y tenemos varios hermanos en la misma situación. Está Raúl, está la familia Miranda Leiva, que ahora sí va a estar enfrentando, ellos más tarde van a hacer una directa, está en una situación también una situación bien mala, que Dios permita que ponga su mano, Dios ponga su mano y la cosa, porque si no, es terrible. Y ellos saben, nosotros sabemos que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias, que es lo que no queremos, porque no queremos ni que vayan a huelga de hambre. Si lo hacen, tenemos que apoyarlo. Como hermanos lo apoyamos, pero no queremos eso. Y que no vayan a prisión y que no se pierdan más vidas innecesarias. ¿Entiendes? Dice Johnny que se oye bajito. Se me oye a mí bajito. Déjame quitarme los audífonos, ¿verdad? Esos audífonos tuyos están igual cuando yo estaba en Cuba, que tenía los audífonos. Yo por eso no me pongo los audífonos, porque se oye muy mal. Bueno, en sí es el tema ese. Sí. Sí, mi hermano, que no queremos que los hermanos vayan en huelga de hambre. Si tenemos que apoyarlo como hermanos, lo vamos a apoyar. Hay situaciones, no solamente Raúl, está la familia Miranda Leiva también, si no me escucharon, que ahora ellos van a hacer una directa más tarde y Dios ponga su mano sobre ellos porque está la situación mala de nuevo con ellos. ¿Entiendes? Y entonces es muchos hermanos que están en huelga de hambre, como Yuri, está Brenda, que la mamá hace más de 22, 33 días que no se sabe nada de ella. La situación está bien delicada y entonces tenemos que alzar la voz por ellos. Siempre vamos a estar alzando la voz y como dice Kaylee, Raúl está en unas condiciones de salud bien malas porque su corazón no aguanta. Y entonces el pueblo callado. Entonces la disidencia es la que tiene que ir adelante. Pero entonces, a costilla de la disidencia, a costilla del opositor, porque hoy que estaba mirando que Raúl compartió el 15 de noviembre el acto de repudio que le hicieron. Fueron miles de esa gente que le hicieron el acto de repudio a Raúl, salieron por la frontera. Fíjense, que yo estaba mirando. Coco, bendiciones, mi hermano. Entonces, caballero, mira, el tema es ese, no esperen, mira, les voy a explicar. Si siguen esperando, el exilio es lo único que puedo hacer por Cuba. Yo sinceramente, yo se lo digo, hermano, si siguen esperando un exilio que pueda salir para allá, hasta que no quiten una sala ley que hay puesta, el exilio no puede hacer nada. Lo único que podemos hacer es apoyarlo, denunciar esto, porque como dije, yo no voy a permitir que Raúl se siga incomodando, caiga en un hospital por un pueblo, por un barrio, que es carnero. ¿Entiendes? Es el tema. Cienfuegos es así. Por lo menos yo hablo de Cienfuegos porque soy de Cienfuegos. Cienfuegos es así. Entonces le ponen una pipa de cerveza, le ponen la fiesta y están
Y el otro día llega al refrigerador, tiene un refrigerador vacío y se le meten los Y el apagones. fuego y todos los lados, Oquín está igual, y Bueno, en yo todos los lugares está hablo igual. posición fuego, que es lo que más hablo en común, más hablo diario, es lo Mireya que conozco. allá en su pueblo sola también. Y hay oposición y yo no sé qué hace la oposición. No se unen y No, el pueblo tampoco va a hacer nada. Todo está paralizado. Y pero bueno, la gente cada día peor y peor y peor y peor. Porque ya no es hambre, sino la salud que está es malísima. todo, es todo. Es todo. Entonces, no sé qué sigue esperando ese pueblo, cabrero. Yo no les digo que no, porque yo salía, yo protestaba, a veces yo decía, no, ya voy a quedarme un rato callada porque al final la gente no hace nada, yo soy la única que coge los palazos, o coge los golpes, o coge todo, y el barrio se va a beneficiar. Yo a veces me quedaba callada y decía, ni carajo, yo no soy carnera, huevo, ver a salir y protestaba. Hermano, mira, cuando se une un pueblo, los mismos policías, los mismos represores, cogen los mismos apagones, cogen todo, caballero, cuando todo el mundo se una, no hay prisión para nadie hacer. No hay prisión para tanta gente, porque no tienen comida. Ya ellos mismos lo están poniendo. Aunque ellos hacen las cosas, cuando ellos postean las cosas con un doble sentido, pero no tienen presupuesto para el país. ¿Qué es lo mejor que puede pasarle al país? Un estallido social, como el 11 de julio, sin retorno, para que el exilio pueda decir, bueno, vamos a hablar por esa parte, esta gobernatura, o este mandato, o el que venga, no va a hacer nada, pues nos vamos a tirar los cubanos. Ya. Porque si es así, caballero, hermano, escuchen, hagan caso cubano. Le está hablando una cubana de barrio, de calle, que no tuvo miedo, que salió, que denunció. Mi denuncia, estoy aquí y no soy feliz, porque yo quiero abrazar a mi familia, yo quiero estar en Cuba y no puedo. Pero por eso le digo, Cienfuegueros, Cuba, cubano en general, cubano de a pie, denuncien, salgan, no esperen más, porque no va a haber mira, caballero, no crean más los cuentos que va a haber una intervención militar. Hasta que no quiten la ley no va a haber intervención militar a nadie. Aquí el gobierno de Estados Unidos no se va a meter en Cuba, no crean ese cuento. Mira, tiene Cuba que salir para la calle y aquí nosotros podemos meter presión para que quiten la ley. Bueno, si no meten presión, pues nos vamos, pero sin retorno. Es así como pudiera ser. Pero, desgraciadamente, estamos atados de manos